En estos diálogos filmados con maestros argentinos, pensadores y hacedores, hombres y mujeres de la cultura, vinculados al psicoanálisis con niños, adolescentes y familias, buscamos construir objetos de sostén para el entramado de la memoria colectiva. Intentamos recuperar y darle continuidad a lo ya creado, en una modalidad de memoria que se aparte de lo intocable de un saber sagrado. Aspiramos construir, con lo que está hecho, un ir haciendo innovador, con la dosis de fluidez necesaria para la inclusión de lo nuevo y lo no previsto. Pensamos que la memoria no se agota en el pasado, que hacer memoria es un compromiso ético, una construcción colectiva, trama fundamental para la restitución y construcción permanente del tejido social. Hacer memoria es hacer presente, y hacer el presente incluye la gestación del futuro, intentando direccionar, producir marcas, apuestas y compromiso. Reconocer la deuda con nuestros maestros vertebra el compromiso que abrazamos como docentes e investigadores en la transmisión del conocimiento. ¿Cómo presentarnos? Un currículum, es decir, me recibí en tal año y en tales años hice tales cosas, un diseño cronológico de nuestra vida. Últimamente me gusta más pensar que el comienzo nuestro es ahora, que estamos comenzando en todo momento, que cada hora es un comienzo. Como ustedes me imagino que son psicólogos, una cosa sencilla de pensar es cada sesión con un paciente, me gusta pensar que no hay continuidad desde el punto de vista estratégico. Me gusta escucharlo como una persona nueva que me promueve, si puede y si yo puedo, ser también una persona un poco distinta en cada sesión, en cada momento. A mí me gusta decir que la identidad es como una jaula dorada en donde uno está encerrado, donde lo obligan a ser en el curso del tiempo y a través de los lugares aparentemente el mismo. Nosotros postulamos otra cosa. Nosotros decimos que somos distintos. ¿Y cómo no ser distintos? Si este es un lugar distinto y ustedes son distintos. Si uno tiene en cuenta a los otros con los cuales uno está, que siempre son distintos, uno también es distinto. En ese sentido, la identidad sirve como un vehículo, como una presentación entre social y jurídica, pero poco subjetiva. Me parece que si logramos hacerlo, cosa que no sabemos, porque uno siempre sabe cómo empieza, pero no sabe cómo sigue, y mucho menos cómo termina, vamos a conocernos después mucho más que ahora. Hoy estoy interesado en la relación con el otro. Tengo que decirles que en el camino algunas palabras fui dejando de usar. Por ejemplo, dejé de usar la palabra yo, que era una palabra muy cargada en mi educación psicológica y psicoanalítica. Hoy día me doy cuenta al escribir ya implícitamente que no uso la palabra yo, uso la palabra otro para referirme a lo que antes me refería como yo y uso también la palabra otro para referirme al otro. Con lo cual quiero decir que no hay un privilegio central en el yo, que es alrededor del cual está la mayoría de las teorías psicoanalíticas y psicológicas, están centradas en el yo y los mecanismos de defensa, el yo y la identificación, el yo y la proyección. Estoy muy involucrado con ese movimiento de descentramiento
por el cual, si se descentra el yo, entonces el yo pasa a ser otro como otros. Entonces todos nosotros somos un conjunto de otros con distintos centros, cuya tarea, la tarea que tenemos por delante es relacionarnos. Si ustedes quieren vincularnos, el término técnico más fuerte es vincularse, pero lo que quiere decir es relacionarnos. Y a la vez que relacionarnos, hacernos. Porque si nosotros fuéramos lo que el documento de identidad dice que es, o lo que la tapa del libro dice que es, o lo que la contratapa del libro dice que es, o lo que el currículum dice que es, entonces nosotros seríamos inmodificables a través del tiempo, como son inmodificables las tapas de los libros. Entonces, me parece que este descentramiento que involucra a todos los habitantes del vínculo hace que el mundo relacional sea un mundo permanentemente en movimiento y descentrado. Sí, yo me acuerdo cuando acudí al departamento de familia y pareja de Abdeva durante 3 años, que fui, me acuerdo la primera vez, pensaba ir 2 o 3 semanas, pero no pude dejar de ir porque realmente este pensamiento descentrado que está relatando Isidoro fue algo que me hizo darme cuenta que tanto para mi tarea como transmisora en la universidad como mi tarea clínica iba a ser algo que iba a dividir mi historia en esas tareas, en un antes y un después. Y también me llamaba la atención de la modalidad en la forma de pensar juntos, de pensar con el otro, siguiendo esta línea del descentramiento del yo, en donde partir de ser un otro más en ese encuentro, yo notaba que había una transformación en la forma de producir. Y a mí me parece que esto de pensar juntos es toda una situación, porque en realidad las cosas muchas veces están planteadas en términos, como se suele decir, asimétricos, que pareciera que generalmente hay alguien que detenta el saber y otros que reciben o que de alguna manera están como en esa situación que parece que están pensando juntos, pero hay una posición jerárquica. Yo, algunas de estas cosas tengo que decir quiero decir. Me acuerdo alrededor del año, no sé, habrá sido 85 más o menos, Isidoro me tomó una entrevista para ver si podía entrar a un grupo de estudio. En ese momento, no sé, por ahí ahora lo sigue haciendo también, se tomaba como una entrevista y no era para un tratamiento, sino para ver cuáles eran mis intereses. Y claro, uno en ese momento iba a grupos de estudio, pero me di cuenta que me tenía que sentar y explicar por qué quería ponerme a estudiar cuestiones de familia. Justo en ese momento yo también estaba armando mi familia, teniendo mis hijos. Así que fue un encuentro, y yo creo que no siempre hay encuentro. A veces hay gente que se junta, como va junta en el subte, qué sé yo, pero no siempre hay encuentro. Y me parece que lo que marca el encuentro es una presencia que tiene efecto, y en ese sentido me pareció interesante esto que ustedes serían los otros y nosotros los otros para ustedes, y algo se tiene que producir entre todos estos otros para que surja lo otro, que tiene que ver con esa producción vincular. Sí, yo recuerdo en las reuniones, entre tantas posiciones, categorías y aparte también la capacidad para transmitir en obra, no como algo concluido, sino permanentemente transmitir la importancia de ese proceso en marcha, ¿no? Y el tratamiento de la categoría de novedad radical, ¿no? Cómo se puso y ustedes lo pudieron poner a producir para que impacte en los estamentos más
instituidos del psicoanálisis clásico, y que es al día de hoy que esa es la línea para mí abierta por ustedes y en marcha, y que me parece que es muy importante que estemos acá, en este lugar, que es la Facultad de Psicología, donde se forma tanta gente, y esta ventana que se abre forme parte de la formación habitual que se ofrece, porque en realidad se están cuestionando paradigmas. Entonces, en ese sentido, me encantaría que puedan entre recordar y dialogar, por ejemplo, de algo en relación a cómo piensan ustedes el impacto de la idea de lo nuevo y de la novedad. Toda idea, todo concepto, todo movimiento actual tiene de fondo un otro pensamiento que se hizo inconsistente. Acostumbrados a pensar en la repetición, es decir, que los acontecimientos actuales repiten alguna estructura pasada, sea inscripta como representación inconsciente, sea a partir de un efecto traumático, de una experiencia infantil, entonces el sujeto, ora precu, la actualiza. La vida psíquica vendría a ser el resultado de una repetición que nunca es idéntica. Los autores eso alcanzan a decir, Deleuze dice ninguna repetición es idéntica, pero se llama repetición. Esa repetición organizó todo el modelo de aparato psíquico alrededor de la proyección y de la identificación. Si ustedes pasaron ya por el Freud de psicología de las masas, recordarán que en las masas el capítulo 7 se llama la identificación, ahí Freud describe y amplía la identificación, pero era el año 21, recién era importante describir y armar el modelo de identificación. La identificación hace que la masa se unifique por identificación con el ideal del yo. Ahí se desdibuja quién es quién. Para recuperar la noción de quién es quién, tiene que haber algo que diferencia a la masa de un conjunto intersubjetivo, que es lo que Sonia mencionó, encuentro. Para que haya encuentro, los sujetos tienen que estar enfrente, tienen que estar al frente, en el frente al frente. Uno y otro, otro y uno. Ahí donde están al frente, la identificación tiene un límite, tiene un tope, porque el otro tiene una marca que es lo que llamamos ajenidad. Cada otro tiene una parte semejante con la que puedo establecer una semejanza, si no pasaría de largo y tampoco lo conozco. Tiene un aspecto diferente, ese aspecto diferente con trabajo lo puedo convertir en semejanza, como la diferencia de sexo o la diferencia generacional, y hay una diferencia irremisible. A esa diferencia irremisible preferimos llamarla ajenidad. Figuras de lo ajeno, en la Biblia es el extranjero, la viuda y el huérfano. O sea, son aquellos que un autor como Levinas dice es el otro, pero no el otro como el pan que yo voy a incorporar y hacerlo propio. No lo puedo hacer ni debo hacerlo propio. A ustedes no se les escapa que acá está apoyado una posición ética, no hacer del otro una prolongación mía. Si lo hago una prolongación mía, lo hago desaparecer como otro. Figuras históricas extremas de desaparición del otro es el nazismo, en la que un grupo social, político, decide además
apoyado en la biología, porque era con la noción de raza, hacer desaparecer al otro. Sin ir a un grado extremo, también nosotros tenemos estrategia de hacer desaparecer al otro sin necesidad de aniquilarlo. Por ejemplo, invistiéndolo identificatoriamente, invistiéndolo de yo. Eso es una manera de hacer desaparecer al otro. Una escena de la vida de pareja. Esta expresión, ¿cómo podés pensar eso? Si lo tenés que pensar como yo, implica un borramiento del otro. No implica un ponerse de acuerdo sobre los temas, sino que implica ese borramiento. Muy bien, ¿cómo se resuelve esta diferencia radical? Se diferencia trabajando, se diferencia produciendo, no recordando. Por ejemplo, pero vos te acordás que cuando éramos novios, los dos éramos uno. Desde ya que no, que los dos no eran uno, esto es un recuerdo encubridor. Los dos son dos, de partida. Pero dos tienen que trabajar como dos. Y dos trabajando como dos es trabajando con la diferencia y con la diferencia radical y con lo ajeno para producir lo que podemos llamar novedad. Novedad es esa formación subjetiva que es distinta de la subjetividad previa. Ejemplos de borramiento de la ajenidad del otro. Badiou, que es un filósofo del acontecimiento, Francia después del 68, tiene un ejemplo muy lindo, con el criterio de ciudadanía. Dice que una definición es que Francia sea para los ciudadanos franceses. Parece bien. Si hay un extranjero, adopta la ciudadanía francesa y pasa a ser un ciudadano francés. Pero Badiou propone otra propuesta. Francia para los que viven en Francia. Esto ya es distinto. Porque cuando a un extranjero se le provee de la ciudadanía del lugar, se le pide que deje de ser otro. Se le pide que deje de ser extranjero. Los planes de absorción de Suecia y otros países, no actuales, pero en la década del 70 y del 80, el plan de absorción consistía en esa absorción para transformarlos en ciudadanos del lugar, enseñarles la lengua, dentro de lo posible que omitieran la lengua con la que venían, y junto con la lengua con la que venían, la otredad, es decir, la ajenidad. Mecanismos sociales, políticos, económicos, de anulamiento de la ajenidad del otro. Estaba escribiendo sobre intersubjetividad y la idea que tenía era: el problema de la intersubjetividad sobreviene cuando hay que plantearse el problema del otro. Entonces, imposición. Imposición es un término que viene del latín que quiere decir poner sobre. En una relación entre dos otros, cada otro impone su ajenidad en la relación. A partir de acá, la imposición no hay que suprimirla, porque suprimir la imposición es suprimirlo al otro, sino que hay que trabajar la imposición en el conjunto y ver qué produce. Imponer impone cada ser humano. Impone la mujer, impone el hombre, impone el papá y la mamá, imponen los bebitos. Es un mecanismo de subjetivación. Un dulce bebito impone su subjetividad incipiente sobre el mundo de los adultos. La imposición es el otro mecanismo de subjetivación, del cual el otro mecanismo es la identificación. Entonces la subjetivación marcha por dos caminos.
Identificación, ese de ustedes es más sencillo, lo conocen, e imposición. Imposición tiene que ver con las relaciones de poder. Desde Foucault, el poder no es solamente sustantivo, sino que son relaciones de poder. No es poder de uno sobre el otro, sino que es poder del uno sobre el otro y del otro sobre uno. Poder de cada otro sobre cada otro. ¿Poder qué? Poder hacer. El primer poder es poder hacer. A mí me gusta la idea de que no hay poco poder y mucho poder. El poder tiránico tendría que llamarse con otra palabra, si uno usa poder para las relaciones. A mí me gustaría que se llamara violencia. Entonces, hay un campo de las relaciones de poder entre los sujetos que hace la subjetividad y hay violencia. Violencia es violación, es penetrar dentro de la cabeza o del cuerpo del otro sin permiso, sin autorización. Se penetra por un agujero natural y si no hay un agujero natural, el violentador hace un agujero donde no lo hay. Por supuesto, no estoy hablando solamente de la sexualidad, estoy hablando de la tortura, estoy hablando del crimen, estoy hablando de hacer agujeros en la cabeza para modificar la cabeza de los otros. Entonces, imposición viene de relaciones de poder, que no son violencia. Violencia es otra cosa. En violencia no hay imposición, sino que hay anulación del otro. En imposición hay enfrentamiento con el otro. Enfrentamiento en el sentido literal de que dos otros están uno enfrente del otro, construyendo qué va a ser de ellos de acá en más, que no está escrito en la historia. Perdón, disculpad. Una cosita, a mí me gustaría incluir algo que a veces circula con relación a todo este ir y venir de lo que estamos trabajando y que, como dijo Lila, es como algo que se está haciendo. Eso que se está haciendo a veces parece que no tuviera como la misma solidez de lo ya instituido. Y es cierto, no la tiene. Y también es cierto que es mejor que no la tenga. Aunque también lo sólido a veces hace falta, digamos, poder poner los pies acá hace falta. Pero también es bueno que sea un suelo que permita moverse. Entonces, la realidad, me parece a mí que lo nuevo no es exclusivamente aquello que se llama lo novedoso, sino que tiene que ver con la singularidad de una situación en donde está haciendo tensión este suelo que pisamos y lo que se puede producir, ¿no? Que no está en el suelo que pisamos, está en eso que estamos haciendo. Entonces, lo singular no es lo particular, ni es lo personal, es aquello justamente que se hace entre los que están habitando esa situación. En ese sentido, a mí me sigue siendo difícil seguir usando intersubjetivo. Las palabras son difíciles de cambiar, porque estuvimos haciendo como un tránsito a usar el entre, ¿no? Que tiene que ver con salir de la cuestión de la posición de sujeto uno y uno. Cómo pensar y enunciar eso que se produce y que ahí es donde está lo vincular, y eso es el entre. Lo intersubjetivo todavía tiene como una marca de un sujeto y otro sujeto interconectados. La idea es poner el acento en ese entre. A veces para poner el acento no hay ninguna otra posibilidad que radicalizarse un poco. Es decir, no podemos hablar absolutamente de la presentación. La presentación alude a la representación y la representación hace que se diferencie de la presentación. Lo nuevo no existe si no existe la historia, pero la historia, si es determinística y causal, no permite ver nada de lo singular de la situación. Es en esa tensión, esto es lo que es el devenir, es en esa tensión
en donde nos estamos moviendo. Pero así como cuando uno relata una sesión, no puede relatar en simultáneo todo lo que va sucediendo. Me parece que tenés que decir que tensión no es articulación. No, no es articulación. Ahora voy a decir, o lo decimos. Los dispositivos determinan la posición y la conducta de las personas. A ustedes no se les escapa que el dispositivo universitario es este. Hay un estrado, hay gente que sabe más arriba y la gente que no sabe está más abajo. Que la gente de más abajo para hablar tiene que ser autorizada por otro que por sí mismo, y eso forma parte de un dispositivo, que es el dispositivo universitario. Ustedes a lo mejor no saben, la universidad se creó en el siglo IX, de 9 a 11, y es lo que siguió a las escuelas cardenalicias y a las escuelas religiosas. ¿Por qué nacieron las universidades? Porque el mundo occidental se abrió al mundo árabe y al mundo de las otras lenguas. Lo que pasa es que después, como había guerra en el país cátaro, el Papa organizó una universidad de manera tal que fuera rectora ideológica de lo que en ese momento se estaba, de la doctrina católica, para que no diera lugar a los disidentes. Bueno, después del tiempo fue evolucionando. Queda del modelo francés este tipo de organización universitaria de todas las universidades en general. ¿Cómo se zafa de esto? Y primero sabiéndolo, después tomando conciencia y después tratando de disolver el efecto de este artificio, bueno, hablando. Yo pensaba con esto del concepto de ajenidad, vos hablabas del dos, del otro y del otro. Yo pensaba que sucede con la ajenidad en términos de que uno mismo es otro. Uno es otro, en el devenir es otro. Digo, pensando en esto de por qué mi pregunta por la imposición, por el concepto de imposición. Como vos decías antes, los conceptos se sostienen en conceptos anteriores que pierden firmeza y que ya no sostienen o ya no sirven para dar cuenta de lo que va deviniendo. Y pensaba en eso, ¿qué pasa con la ajenidad propia? Con lo propio ajeno, con aquello que realmente no es uno, no es esa subjetividad que por más que va cambiando, no es uno. Mira, por ahí es una cosa personal. Yo frecuentemente discuto con gente dentro mío. Por ejemplo, la discusión con Laplanche es que Laplanche dice que la ajenidad es lo inconsciente dentro de uno y que ese inconsciente permite tener una idea de que el otro también tiene inconsciente. No tendría mucho que decir sobre eso, salvo decir que lo ajeno del inconsciente es ajeno a lo ajeno del otro. Es decir, que son dos ajenidades diferentes. A mí me gustaría decir dos o tres cositas de esto. Una, voy a tomar lo que trajo Isidoro antes, que me decía que tenía que diferenciar tensión de articulación. Yo creo que los discursos no están hechos para articularse. En todo caso, se pueden enunciar y justamente son pertinentes en distintos contextos. Después se verá entre varios discursos que surge. Me parece que uno de los problemas importantes que tenemos es cómo suspender algunas cosas. Por ejemplo, cómo suspender la evolutiva. No significa arrasarla, pero significa que
niñez, adolescencia, adultez, tercera edad, son una descripción pertinente para un tipo de descripción. Entonces, ¿cómo suspender la idea de los lugares, denominaciones y funciones? ¿Por qué lo llamo suspender? Porque creo que es importante, es imposible denegarlas, es imposible arrasar con ellas, no tiene sentido. Lo que tiene sentido es ver si permiten seguir pensando. Mi impresión es que hay muchos conceptos que, así como están instalados en las consultas, en las teorías, están obstaculizando el seguir pensando. Por ejemplo, las familias que se están construyendo, ¿son nuevas familias? ¿Son otras configuraciones vinculares familiares? ¿Qué tipo de intervención nos van a requerir? ¿Qué tipo de claves de lectura? ¿Se pueden trasladar y articular las claves de lectura para la familia tradicional del modernismo a las nuevas configuraciones? Cuando los padres vienen a las consultas y muy desesperados, por cierto, bastante perplejos y desconcertados, quizás uno de los problemas mayores, creo yo, con los que se encuentran es con que vienen desesperados porque algo del modelo se les movió totalmente y de la referencia simbólica a esos lugares, funciones y denominaciones, y por ahí se les devuelve el mismo modelo reenviándolos a esas supuestas funciones, lugares que tendrían que ejercer. La idea es cómo generar un espacio de pensamiento. Entonces, me parece que la cuestión de la ajenidad y de la propiedad no es algo, digamos, un abstracto al que uno se está refiriendo. ¿Cómo ubicarse en un lugar en donde uno no es que va a saber cómo poner límites, sino cómo trabajar con esa familia, generar un espacio de pertenencia, de habilitación, de diferenciación, en donde se construya, se produzca eso que se llama el convivir? Y esto requiere de un otro trabajo totalmente diferente a lo que podría ser una orientación o a lo que podría ser una indicación de cómo hacer las cosas. El hacer va a estar dado por ese interjuego, por ese encuentro con un analista implicado, nuevo para ellos, pacientes nuevos para nosotros, en donde se va a arribar. Esa sería la diferencia también de discurso. El niño nace, el bebé nace, el hijo arriba a esa vincularidad, ¿no? Igual que arriban los padres. Mafalda le dice a la mamá: no sé por qué me estás diciendo eso si las dos nacimos el mismo día. A mí me parece que Paula Arellano había retomado la línea del concepto de ajenidad, que tiene una hondura y una complejidad inmensa, ¿no? Un tema es desestructurar la vigencia del 3. No porque el complejo de Edipo haya perdido vigencia, sino que el complejo de Edipo es muy pertinente para el mundo individual. Lo que dice yo recibí un mail de Washington y habla de la aplicación del psicoanálisis a familia y pareja. Si es aplicación, no hay ningún problema. Pero si no es aplicación, si hay que describir dos universos teóricos, entonces me parece que algunos de los términos se desestructuran. Por ejemplo, el de 3. Hasta ahora yo no sabría sé dónde poner el 2 como punto de partida, el 1 como singularidad y después la multiplicidad, que dice Sonia muy bien, lo dice. Sí, esto me provoca el efecto de pensar que esta forma de abordar este asunto pone en juego, pensando también en el Washington, estas cuestiones, en relación a que ese número 3, por ejemplo, también está en una especie de contacto con cómo están funcionando las formas de ejercer poder. Porque en la historia del número 3, por ejemplo, en nuestro territorio, en relación a cómo pensar el lugar del padre,
está en un borde muy caliente con el tema de las formas de ejercer poder en general abusivas. No digo siempre, pero hay algo allí que se roza. Por eso pensaba, bueno, mientras sea aplicado, ahora si eso conmueve un edificio que sostiene un aparato de ejercicio del poder que favorece cierta abusividad, capaz que ya no es tan aceptado o no hay tanta porosidad. Entonces, me parece que este es un tema realmente serio, ya que excede nuestro territorio más inmediato, porque me parece que es irritante en ese sentido. Fíjate vos que a mí me parece que traes un tema interesantísimo y que es muy inmediato, porque las denominaciones, lugares y funciones y el complejo de Edipo en algún punto entraron como a superponerse para la teoría, de tal manera que pareciera que el modelo se transfirió casi literalmente a lo que es una configuración familiar. Entonces, cuando se investiga y hay transformaciones sociales, culturales, subjetivas respecto de, por ejemplo, el padre, la madre, los hijos, en función de lo que está sucediendo, aparece como la versión apocalíptica del caos. Y entonces es como que no se habla de que está cambiando el modelo acerca de lo paterno, sino que se traslada en un uso banalizado a que entonces lo que está cayendo es la autoridad, ¿no? Entonces, ese uso banalizado de lo que son investigaciones muy serias y muy importantes respecto a reformulaciones que requiere la teoría de los lugares, las funciones y las denominaciones, creo que tienen que ver con la necesidad de fagocitar, que tiene un cierto sistema instituido, para entonces, si no está eso, lo que sobreviene es lo caótico. Y no lo que sobreviene es una transformación o una reformulación, ¿no?, de esta configuración. Bueno, Isidoro, yo creo que estamos en un buen tiempo para que todo esto trabaje, ¿no es cierto? Sí. Y yo le quiero decir a todos y cada uno de los que estamos aquí que por lo menos yo estoy pasando un hermoso momento y eso ya es muy bueno, ¿no? Y gracias, está bueno. Gracias a todos y a cada uno. Bueno, muchas gracias. Sí, muchas gracias está por bueno. invitarnos. No, y gracias a ustedes por venir. Realmente para nosotros es una fiesta, un premio enorme. Bueno, hasta luego. No sé, él de lo que decía, quien lo decía, armaba después algo, y no para quedar bien con la persona, no. Pero lo hacía de una manera que por ahí cuestionaba todo lo que había dicho el otro, pero de una manera en que lo había ayudado a pensar algo, eso, ¿no? Entonces por ahí decía, todo lo que había dicho el otro
lo cuestionaba, pero de esa forma, ¿no?